Soy Diana Morales, saludándoles desde la Fundación Casa Hispanoamericana Cruz y Espada, a nuestros invitados y a todos los estudiantes participantes de los diferentes colegios de la ciudad de Ibagué y que hacen parte del programa Maletín Cervantes, en ruta intercolegial, llevando inclusión, cultura y aprendizaje. Proyecto que tiene dos pilares fundamentales. El primero, la promoción de la lengua española, reconociéndola como un valioso patrimonio cultural de nuestro país, que a través de diversas actividades y expresiones culturales buscamos preservar y enriquecerla. Y como un segundo pilar, lo hemos orientado a una herramienta de inclusión que permite para una parte de nuestra población que es ciega el acceso a la cultura, como es el caso del braille, que además dentro de este proyecto se quiere promocionar hacia la otra parte de la población que no es ciega, pero que aprendiendo esta técnica nos permite crear una sensibilización social hacia esta comunidad. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural. Dando inicio a esta primera actividad de apertura del proyecto, vamos a realizar un conversatorio acerca del personaje de Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor de habla hispana más importante para la literatura universal. De allí que la lengua española se le conozca como la lengua de Cervantes. De manera que hemos invitado a 3 profesionales con quienes tendremos el gusto de profundizar un poco en este tema y donde ustedes, chicos, tendrán la oportunidad de aumentar sus conocimientos y además en comprometerse en el cuidado y preservación de nuestro hermoso idioma español. Damos la bienvenida y agradecemos su gentileza por aceptar nuestra invitación a don Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada, explorador español, académico de la Real Academia del Mar, empresario, conferencista y activista medioambiental. Tiene varios récords mundiales de navegación y quien actualmente se encuentra realizando una expedición alrededor del mundo. Su desafío se llama Primera Vuelta al Mundo. Nuestro siguiente invitado, Alejandro Martorell, del Perú, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo un sobresaliente en sustentación de tesis con un trabajo sobre doctrina social de la Iglesia. Es egresado de la Maestría en Gestión y Política Pública de la Universidad Privada de Tacna. Es conferencista, investigador y articulista permanente del diario Correo. Y ahora de Colombia, nuestro invitado especial, Rodríguez Bustos, JC, crítico y ensayista, autor de los siguientes ensayos: España, el reino recobrado; España, entre la realidad y el deseo; España, tierra ofendida; César Vallejo, acerca a nos vuestro cáliz; Miguel Hernández, el toro de España; Carlos Obregón, bajo la sombra de los olmos; Jorge Rojas y el arte de amarte; Cervantes, hombre de armas y letras. Bienvenido, Álvaro Marichalar, a este conversatorio. Buenos días. Bueno, qué maravilla que hagan este tipo de iniciativas de proteger nuestra lengua común, una lengua que hablamos 600 millones de personas, y es algo importantísimo el fijarse en la figura de ese gran escritor, Miguel de Cervantes, que efectivamente de alguna manera aglutinó toda la sabiduría de toda nuestra familia hispanoamericana en esas obras tan importantes, de las que Don Quijote es la obra más conocida, pero tuvo otras muchas obras que son igualmente importantes, aunque, ya digo, mucho menos desconocidas, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Hablamos, por ejemplo, del Cerco de Numancia, que fue una de sus primeras obras y que a mí me emociona y me atañe mucho, ya que mi pequeña embarcación se llama Numancia y además, como sabemos todos muy bien, Numancia pues fue el inicio, la chispa, el origen de nuestra familia hispana, ya que en Numancia fue donde los indígenas íberos y celtas y de otras procedencias indígenas hispanas se reunieron para hacer frente a la invasión de Roma, del Imperio Romano. Eso ocurrió en ese pequeño cerro, en ese pequeño lugar, hoy día al lado del pueblo de Garray, en Soria, en Castilla,
que por casualidad de la vida, pues resulta que es la finca nuestra, de nuestra familia, y al descubrirse los restos arqueológicos, unos años después, en 1917, mi abuelo paterno cedió al Estado, pero el resto de Numancia, el resto de esa propiedad, pues sigue siendo nuestra familia, nuestra finca familiar, ¿no? En Castilla, en España. ¿Y por qué digo todo eso? Porque, claro, efectivamente es algo pues, que sentimos todos mucho a ambos lados del Atlántico, ¿no? Los orígenes son muy importantes, conocer el hecho que nosotros, los indígenas íberos, pues fuimos invadidos por nosotros, los romanos, ya que somos lo mismo. Cualquier español es tan indígena, íbero o celta como o romano, y eso Cervantes lo sabe contar muy bien, lo sabe expresar muy bien, sobre todo expresando, hablando, siendo testigo y notario de la realidad de su época. Una época donde todos esos mestizajes estaban ya consolidados, pero que efectivamente a través de la literatura él pudo muy bien expresar el alma hispana. Por eso es tan importante Miguel de Cervantes, no solo porque ayudó tantísimo a la lengua española a consolidarse y hacer de ella lo más bello que se ha hecho jamás, a mi juicio, de las cosas más bonitas, sino que además ayudó a expresar el alma hispana para conocernos y así respetarnos y poder saber quiénes somos. Don Álvaro, muchísimas gracias por esta apertura que nos ha introducido en el contexto del tema que vamos a desarrollar en este conversatorio. También le damos la bienvenida a Alejandro Martorell. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar junto a ustedes para tratar un asunto de tan elevada trascendencia. Me adhiero plenamente a cada uno de los razonamientos pronunciados por don Álvaro y espero cooperar en la medida de mis limitaciones para hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Quijote y la hispanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro. Rodríguez Bustos, JC, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, feliz día para ti, todos los que nos escuchan, para don Álvaro, para don Alejandro. Encantado de estar aquí con ustedes hablando de, pues, una de nuestras pasiones, porque hemos tratado de escribir en nuestra vida algunos acercamientos en torno a Cervantes y sus obras. Una de ellas se llama Cervantes, Hombre, Armas y Letras, y otro que es un libro inconcluso, un ensayo crítico que no sé si algún día terminaré, que se llama España, Reino de Fe. Quería solamente decir una cuestión como para introducir y durante mucho tiempo hubo siempre una discusión del lugar de origen de don Miguel de Cervantes Saavedra. Y él en todo caso, creo que en el viaje al Parnaso habla que su patria es España. Bueno, nosotros podemos decir ya en el siglo XXI que la patria de don Miguel de Cervantes Saavedra es la hispanidad y su reino es el español, que es a la vez nuestro reino. Bueno, muchísimas gracias a usted. Queremos ahora que nuestros estudiantes se trasladen a la España de esa época histórica. Don Álvaro de Marichalar, ¿qué nos puede contar de la España de don Miguel de Cervantes Saavedra? Bueno, es una España que está haciendo Europa y que está defendiendo la cristiandad. Es una España muy comprometida con lo que significan las Españas, pero también dentro de las Españas que ocurren, que existen a ambos lados del Atlántico, porque tan España es el actual Buenos Aires o México, Perú, Cuba, Jamaica o Chile, como Madrid o Cataluña, Vascongadas o Canarias. Todo es idéntico, todo es igual, todo es España. Una España muy amenazada por lo de siempre, sobre todo en esa época por todo el Imperio Otomano, todo el Islam, que lejos de quedarse a las puertas de su ámbito cultural, pues siguen invadiendo, están ya en las puertas de Viena, y España es la única nación europea junto a Génova
y al papado un poquito y muy poquito más, que se compromete en la defensa de la cristiandad en Lepanto. Y ahí es donde efectivamente Cervantes, pues aparte de quedar herido, pues demuestra quién es, ¿no? Demuestra que es un soldado, demuestra que es una persona comprometida, que es un buen gestor público también, porque no solo fue soldado, fue también gestor público, y que es, pues, parte de esos españoles que hicieron las cosas muy bien, con mucha moral, con esas leyes de Burgos que comprometían a España en el mestizaje y en la defensa del débil, por mucho que se haya manipulado hasta el vómito en la realidad, ¿no? Pero tenemos que conocerla como miembros de nuestra familia hispana y saber que efectivamente España hizo lo mejor posible lo que tenía que hacer, que era expandir la cristiandad lo más posible y blindarla a sus enemigos, no solo el Islam, también los enemigos del catolicismo. Hablamos del mundo protestante y todos esos conflictos que España sola mantuvo durante 400 años para garantizar el mundo tal y como es hoy. Pues bien, Miguel de Cervantes fue un gran ejemplo de ese compromiso de toda una nación bien dirigida por una buena monarquía que supo llevar la moral antes que el interés industrial y que supo hacer de la obra de España algo tan importante que sin ello no conoceríamos el mundo tal y como es hoy. Interesante lo que nos cuenta don Álvaro. Rodríguez Bustos, JC, ¿algo más que quiera agregar sobre la España de don Miguel de Cervantes? Bueno, yo creo que el contexto que don Álvaro nos ha dado es perfecto. Tan solo añadiría la importancia del mundo de las artes y las letras en esos siglos, desde el siglo XV, XVI y XVII, lo que llamamos el siglo de oro. Para mí personalmente inicia en 1492 y va hasta la muerte del último monarca de la Casa de Austria, don Carlos II. Es más o menos 2 siglos y medio de una riqueza no solamente política desde la monarquía, no solamente religiosa desde la Iglesia Católica, sino social. Una riqueza artística y cultural esplendorosa. Aparecen nombres que hoy todavía resuenan en los ámbitos culturales y artísticos y que son referencia. Uno de ellos, por supuesto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Palabras mayores, siempre hemos dicho que él es la gran catedral barroca de la literatura universal. Entonces añadiría este tema, el arte y las letras y todo su esplendor. Aprovechando a nuestros invitados, nos gustaría que usted les contara brevemente a nuestros estudiantes quién fue Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, dónde nació o la información que ustedes nos quieran aportar en este tema. Pero como dije en mi primera intervención, realmente él decía que había nacido en España y hoy podemos decir que nació en la hispanidad. Esa es su gran patria, su gran reino. Pero han habido muchas versiones a través del tiempo, los primeros biógrafos de su lugar de nacimiento. Hoy, la mayoría de historiadores o de biógrafos que se han dedicado a conocer y a difundir la vida de don Miguel hablan de Alcalá de Henares, pero han existido desde el siglo XVII que empiezan a aparecer, 18, las primeras biografías de don Miguel, algunas regiones de España que se lo peleaban, como Sevilla, como la propia Madrid, en la cual muchas veces se citan palabras del propio don Miguel de Cervantes Saavedra, en la cual también él habla de que pudo haber sido su cuna Madrid, y por supuesto Alcalá de Henares. Y también como para parafrasear una parte del Quijote, la segunda parte, en su tercera salida, el segundo capítulo, cuando va charlando con nuestro amigo Sancho rumbo al Toboso y se topan con la iglesia, ¿no? Bueno, nosotros como hispanohablantes es inevitable que nos topemos con don Miguel de Cervantes Saavedra. Como era inevitable que para un ciudadano español del siglo XVI, XVII, no se topase con la iglesia. Era inevitable, pero no como un traspiés, sino como una realidad concreta de un poder espiritual como era la Iglesia Católica
durante el siglo XVI, XVII, que fue el gran esplendor, por supuesto, de la Iglesia Católica y de la monarquía española. Don Álvaro, cuéntenos. Bueno, efectivamente, totalmente de acuerdo que efectivamente no lo he reseñado, pero es fundamental reseñarlo. Como consecuencia de todo ese gran esfuerzo, pues vino toda esa creación literaria tan increíble que de alguna manera reflejaba esa sociedad donde había mucho compromiso. Y por eso cuando vemos todos estos grandes autores, incluido Miguel de Cervantes, pues vemos que hay una belleza enorme en cuanto a todo lo que significa el compromiso con la vida, ¿no? El compromiso con los anhelos más honoríficos, ¿no? Y las cosas más bonitas, ¿no? Las aspiraciones más importantes del ser humano, ¿no? Por eso ese siglo de oro español en las artes pues refleja todo eso, refleja una sociedad que lo ha pasado muy mal, que viene de situaciones muy difíciles, viene de luchar 800 años contra el invasor musulmán que invadió la península ibérica y claro, luchar 8 siglos pues marca bastante, ¿no? A toda una sociedad, porque es mucho tiempo. O sea, 800 años es algo que, vamos, no hay nada igual en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no hay un grupo humano que se haya comprometido en la defensa de su libertad y su suelo patrio durante tanto tiempo. No existe. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hicimos nosotros, los españoles? Pues lo hicimos porque realmente estamos comprometidos con los valores de Roma, de Grecia, que es nuestra abuela. Roma es nuestra madre. Es lo que somos, es la libertad, es los derechos humanos, es el derecho, es todo lo que representa esa Roma civilizadora cuyo testigo tomó España y intentó expandir lo máximo posible por todo el mundo y defenderla, por supuesto. Entonces, la infancia de Cervantes y toda la vida de él y su familia pues se circunscribieron en esas circunstancias, ¿no? Circunstancias de personas que acababan hace muy poquito tiempo de conseguir esa reconquista, de expandir esa civilización cristiana por medio mundo, acababan de demostrar empíricamente la forma esférica de la Tierra con la expedición más importante jamás lograda por la humanidad, que fue la primera vuelta al mundo, conseguida por Juan Sebastián Elcano, pues 100 años antes, muy poco tiempo después. O sea, muy poco tiempo había pasado. Al final, claro, esa primera vuelta al mundo pues determinó la realidad mundial, la primera globalización, de una manera total, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Y eso es obra de todos nosotros, de toda la familia hispana. Bueno, pues todo eso comprometió mucho a las familias, comprometió mucho en el caso de Cervantes, por eso fue tan buen administrador público, por eso se comprometió tanto en las armas, no solo en Lepanto, sino después también otra vez al mando de Juan de Austria, todas esas defensas que tuvieron que acometer en el Mediterráneo, a raíz del cual pues fue esclavizado, fue capturado por los actuales argelinos, y ahí estuvo cautivo mucho tiempo, ya sabemos, en galeras, pasándolo muy mal, intentándose escaparse 5 veces, pero no lo logró. Los trinitarios lo rescataron, en fin, una historia de aventuras increíbles de la que se podría hacer toda una película si realmente tuviéramos nosotros los hispanos ese orgullo necesario de poner en valor, recordar, honrar nuestra raíz, porque eso es nuestro presente y eso nos llena de fuerza para el futuro. Pero no sabemos hacerlo y es uno de nuestros grandes errores. Por eso, vuestras iniciativas, como es esta charla, ayudan tantísimo a conocernos mejor para respetarnos más y hacer lo máximo en el futuro. Bueno, pues eso es lo que hacía la familia de Cervantes. Al final, con mucha precariedad, con muchísimos pedidos de sacrificio, lo intentaron todo y consiguieron muchísimo. ¿Algo más que nos quiera aportar, Rodríguez Busto, JC?
No, yo creo que su gran oficio realmente, o sus dos grandes oficios fueron las armas y las letras. Por ellos, esos dos oficios realmente es que lo conocemos universalmente. Los demás oficios pues fueron el resultado de su vida precaria, de su familia, de su economía familiar, pero debemos resaltar sus dos grandes oficios. Estuvo siempre con la espada y estuvo siempre con la pluma en la mano, y esos dos oficios lo han hecho a él inmortal, porque su presencia en las armas también fue muy importante. Nosotros hoy, en el siglo XXI, no tenemos ni la remota idea de lo que significó el sitio de Viena ni la batalla de Lepanto. Sin esas dos batallas que enfrentaron los españoles, porque realmente fueron los españoles, acompañados de algunos otros guerreros, pero fue España realmente, sin el resultado que se dio, que fue vencer al Islam, no existiría Europa. La Europa cristiana no existiría Occidente. El continente americano hoy no sería cruz, sino sería una luna creciente. Y creo que en esas estamos actualmente viviendo esa misma coyuntura. Hay una expansión nuevamente del Islam hacia Europa, hay una invasión del Islam en Europa, que creo que ninguna nación europea lo está asumiendo con responsabilidad. Y si Europa cae, cae América. Porque en Europa nació la cristiandad, y si en Europa muere la cristiandad, muere Occidente, toda la civilización occidental. Entonces, esos dos grandes oficios, la pluma y la espada, son fundamentales para conocer a Cervantes y para conocer nuestra historia, la historia de la hispanidad. Muy interesantes las intervenciones. Muchísimas gracias. Don Álvaro, cuéntenos de este tema que alcanzó a pincelar en el inicio. ¿Cómo fue que terminó Miguel en Argel? Esa parte de la historia de Miguel de Cervantes nos parece muy interesante, muy llamativa. Exacto, sí, bueno, es muy llamativo porque, como bien hemos escuchado, qué maravilla intervención, por cierto. Efectivamente, él, pues, le estuvieron a punto de agarrar bastantes veces, pero solo le consiguieron una, y aunque luego estuvo intentando escaparse, ya te digo, hasta 5 veces, pues estuvo más de 5 años preso, ¿no? En galeras, además, que es remando a la fuerza, esclavizado, ¿no? Por los musulmanes, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante. La única cuestión que yo diría, porque los conceptos son, yo creo que lo más determinante en estas conversaciones, y es que cuando cualquier hispanoamericano de cualquier orilla del Atlántico o del Pacífico, incluyendo también a nuestros hermanos de Filipinas y de Guinea Ecuatorial, cualquier persona de nuestra familia hispana se refiere, siendo colombiano, chileno, español o cubano, da igual, se refiere a lo que hicieron los españoles. Yo siempre digo, por favor, no digan ustedes lo que hicieron los españoles, lo que hicimos los españoles, porque ahí éramos todos de España. Es igual que cuando yo me refiero insisto, a Roma, lo que hicimos los romanos, lo que hicimos los indígenas íberos, porque entonces éramos Roma. Entonces hay que recordar eso, porque eso es lo que nos llena de identidad y nos aleja de esa manipulación tan terrible que hemos sufrido durante 400 años para desvirtuar la verdad y despojarnos de la identidad que tenemos tan sólida, tan buena, tan importante cuando la conocemos, claro. Es lo mismo que, por ejemplo, el término Latinoamérica, ¿no? Es un término absolutamente inventado, que no existe, lo inventó Napoleón III para, otra vez, desvirtuar nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra raíz, el alma hispana. Y eso nunca lo podemos permitir. Y eso es lo que Cervantes supo muy bien hacer, incluso en su cautiverio en Argel, porque él en esos cautiverios escribió mucho y se dio cuenta que si estaba él allí era por un compromiso, y si salía, si Dios quería y podía lograr salir de su cautiverio, pues iba a seguir defendiendo con la espada, con la cruz, con la pluma también, escribiendo y con el arte y con cualquier manifestación, esa alma que no nos puede quitar nunca, porque si no
perdemos nuestra raíz y así nos perdemos a nosotros mismos también, hoy y mañana, que es lo peor. El segundo apellido del nacimiento de Miguel de Cervantes era de Cortinas. ¿Conoce alguno de nuestros invitados del por qué en algún momento ya le cambia ese apellido a Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra? Bueno, si no hay nadie que quiera dar su opinión, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las biografías de todos estos personajes en la Europa del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, en fin, son biografías que muchas veces están tocadas por unas circunstancias dificilísimas, ¿no? Y entonces, pues efectivamente hay momentos en que no sabemos ni siquiera dónde ha nacido un personaje tan importante como puede ser pues desde Shakespeare hasta Cervantes y tantas otras personas, ¿no? Entonces yo creo que no es, con perdón, yo no creo que es tan importante ese tipo de detalles porque al final son unas polémicas que nos desvían del foco. Yo creo que lo importante es el alma, el por qué estas personas estaban tan comprometidas. Yo ahondaría más por ahí. Sobre datos, pues vamos a cualquier, en fin, biblioteca, online, offline, lo que sea, y hay 1000 opiniones, 1000 datos. Yo no me lo sé, yo no sé exactamente por qué se cambia ese apellido, pero ocurren muchísimos personajes porque, insisto, en esos momentos, pues efectivamente, pues no había tampoco unos registros tan absolutamente precisos, ¿no? Como puede haber hoy, ¿no? Tenemos nuestro pasaporte y nos piden hasta las huellas dactilares, nos piden todo, efectivamente, pues ahí no hay más precisión, ¿no? En las identidades. Pero creo que es muy importante saber el porqué, el alma de esas personas que lo dieron todo por causas muy nobles que ahora nos ayudan a ser quienes somos. Muy buena reflexión, don Álvaro, muchísimas gracias. Respecto a la vida literaria de nuestro escritor Miguel de Cervantes Saavedra, ¿qué nos podría contar Rodríguez Bustos, JC? Bueno, recordemos el contexto histórico. Estamos en el llamado siglo de oro de la lengua española, que a mi entender inicia en 1492, como ya les dije, con un hecho importantísimo que tal vez no hemos recalcado, que es el descubrimiento de América por el almirante Cristóbal Colón. 1492 es un año especial, muy especial, la toma de Granada a inicios del año, la publicación de la nebrija, como Cervantes llamaba la gramática de la lengua castellana, y la expulsión del pueblo judío de los reinos de Castilla. Entonces, ese es un contexto que da inicio a dos siglos y medio maravillosos de artes y de letras, pero también de descubrimientos. En el año 1492, lo que se conocía de la tierra era apenas mínimo. Son los españoles, la gesta española, la gesta de nuestros antepasados, la que va a dar los frutos de los cuales ya nos habló Don Álvaro. Por ejemplo, la primera circunnavegación a tierra. No le hablo de la primera globalización, porque eso es un término maniqueo que va en contra totalmente de lo que es la Iglesia Católica. Hablo es de universal, una vuelta al universo, a través de los galeones y las embarcaciones españolas. De Manila. Eso es un hecho, es una historia hermosísima. Conocer la historia de ese galeón de Manila que partía de China, llegaba a Filipinas, de Filipinas atravesaba todo el llamado lago español, que era el Pacífico, hasta llegar a Veracruz, hasta llegar a Acapulco, después de Acapulco por tierra hasta Veracruz, y de Veracruz a los puertos de La Habana, a los puertos de Cartagena de Indias, o
la misma España. Es un viaje hermosísimo el del Galeón de Manila, historias para contar. Entonces, si me perdonas, haberme metido un poquito en ese contexto, porque creo que nos faltaba todavía hablar algo más sobre la parte histórica del contexto donde nace Miguel de Cervantes Saavedra. Y por supuesto, conocemos el Quijote, sabemos de la historia del Quijote y, como les decía anteriormente, es inevitable que no nos topemos como hispanohablantes con una obra como el Quijote. Pero, por supuesto, él escribió en su juventud poesía. Él empieza a escribir poesía y era reconocido antes de su viaje a Lepanto y entregarse al mundo de las armas ya como poeta. Hoy, Miguel de Cervantes Saavedra no es reconocido como poeta, sino como el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero en su época, en su tiempo, escritores de la época ya dan cuenta de su pluma como poeta. Pienso en Espinel, el creador de la décima, de un libro también muy importante, creería, para don Miguel de Cervantes Saavedra, como es La vida del escudero don Carlos de Obregón. Don Carlos, la vida del escudero, espera, y lo anoto, lo doy bien para que no haya ningún equívoco para los estudiantes, especialmente para que lo puedan consultar. Vida del escudero, aquí tengo el libro, usted estaba buscando. Vida del escudero Marcos de Obregón, que es también una novela en prosa y que yo creo que sirvió mucho a don Miguel para inspirarse en el Quijote. Bueno, entonces él empieza escribiendo poesía y su poesía está reunida en lo que se llama el Viaje al Parnaso. Ahí está toda su poesía reunida. Pero desafortunadamente él viaja y se entrega en Italia al mundo de la diplomacia y después al mundo de las armas, y durante un buen periodo de tiempo él deja de escribir. Será ya a los 38 años de edad, ya mayor, una persona mayor, cuando escribe la Galatea. Que en la Galatea vamos a encontrar realmente todos esos nutrientes de lo que será las características de la obra de don Miguel, especialmente del Quijote. Por ahora, entonces, toco esos dos temas: la poesía con el Viaje al Parnaso y la Galatea, que es su primera novela y que es una novela pastoril. Alejandro, ¿qué nos puede decir de las obras de Miguel de Cervantes, la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? El Quijote es una de las grandes cumbres de la literatura universal y es la más alta expresión de las letras en lengua española o en lengua castellana. Miguel de Unamuno, en un hermoso soneto publicado en 1910, La sangre del espíritu, dice: la sangre del espíritu es mi lengua. Y más adelante va a decir: lengua en que a Cervantes Dios le dio el Evangelio del Quijote. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es un clásico universal. Para decirlo metafóricamente, es un libro que ha sido cuidadosamente tejido y refinadamente elaborado para la eternidad. Un libro de estas características o un libro de esta naturaleza es perdurable, es digno de ser leído para siempre. Es por eso que su lectura adquiere la categoría de una actividad irrenunciable. Decía al principio que el Quijote es un clásico universal. Sobre los clásicos, el escritor, pensador y notable cuentista argentino Jorge Luis Borges, que tiene un brevísimo ensayo titulado Sobre los clásicos, dice, y además que tiene un poema titulado El sueño de Alonso Quijano, publicado en 1975. Pero bien, en este brevísimo ensayo sobre los clásicos, Borges va a decir: los clásicos son libros que las generaciones de los hombres leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Yo considero que a cada uno de nosotros nos ocurre prácticamente lo mismo. Bueno, si me permiten un comentario medianamente curioso. Es sabido que la licencia para la impresión de la primera parte del Quijote de la Mancha se da el 26 de septiembre de 1604, en Valladolid, cuando Cervantes vivía en esa ciudad.
y que el Quijote sale a la luz en Madrid en enero de 1605. En ese mismo año, según las investigaciones del ilustre cervantista Francisco Rodríguez Marín, que estudió en el Archivo de Indias los registros de las primeras ediciones embarcadas hacia el territorio hispanoamericano, hacia el Nuevo Mundo, él encontró que cerca de 345 ejemplares fueron embarcados directamente hacia territorio hispanoamericano. Aunque él sostiene, espero no estar equivocado en las cifras, él sostiene que alrededor de 1.500 ejemplares llegaron en todo el año de 1605. Por cierto, dentro de los 100 primeros libros, según las investigaciones, que llegaron al Nuevo Mundo, 70 tuvieron como destino específico el Perú. Sabemos que América en el siglo XVII fue notablemente prolífica en materia cultural, y una muestra de esta afirmación es la fiesta que se llevó a cabo a fines del año 1607, probablemente entre octubre y noviembre de fines del año 1607, en la región andina de Pausa, actual departamento de Ayacucho, en el Perú. La novela, la primera parte del Quijote llega del Callao, pasa a Lima, de Lima pasa a Cusco, de Cusco se dirige a Pausa, como les digo, es una región andina. Pues bien, en Pausa se realiza la primera representación del Quijote en América. O dicho de otra manera, en Pausa se realiza la primera escenificación de los personajes de la novela cervantina en un desfile público. Rodríguez Marín, quien pronunció 2 discursos apasionados y bastante interesantes, va a mostrar un documento y va a decir lo siguiente sobre esta fiesta en Pausa de 1607. Dice: asomó por la plaza el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha. Venía en un caballo muy flaco parecido a su Rocinante. Acompañábanle el cura, el barbero y su leal escudero Sancho Panza portando la lanza. Bien, esta fiesta no es un caso excepcional, puesto que en el año de 1630, en Lima, se organizó algo similar, algo parecido. Los alumnos de la Universidad de San Marcos, que es la universidad más antigua de América, hicieron algo similar, un desfile público. Y se presentó el Amadís de Gaula, muchísimos otros caballeros, entre ellos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De tal manera que podemos sostener que desde el principio la obra de Cervantes fue muy bien recibida, obtuvo una gran popularidad y que el pueblo sencillo, la gente, conocía perfectamente bien sobre la novela de Cervantes. Alejandro Martorell, hay un tema muy interesante y se trata de la verdadera e importante inclusión que en nuestro proyecto hemos tenido en cuenta, me refiero al braille. Por favor, cuéntenos de la historia del Quijote en braille. Bueno, perfecto. El 23 de abril de 1925 se editó la primera edición del Quijote en sistema braille. El braille es un método de lectoescritura. Fue inventado por Luis Braille en 1825. Si me permiten unos detalles mínimos acerca de o en torno a la biografía personal de Luis Braille. Él Claro. queda prematuramente ciego a la edad de 3 años, no sufre un mal congénito, él adquiere la ceguera por medio de un accidente en un taller de su padre a la edad de 3 años, y luego su familia se entera que existe un colegio para invidentes. Este primer colegio para invidentes fue fundado por Valentín Agüí en el año 1785. Un hombre muy interesante, muy importante, porque es el primero en inventar un método de lectura para personas invidentes. Valentín Agüí queda profundamente impactado por 2 acontecimientos en su vida. Primero, la lectura de la obra del enciclopedista Denis Diderot, quien en el año 1749 publica Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven. Y luego Valentín Agüí presencia en una plaza pública, me parece que es la Plaza de la Concordia en Francia, en París, una representación teatral de niños ciegos.
Entonces él queda profundamente adolorido porque la mayoría se estaban burlando de ellos. Entonces, de tal manera que él establece un colegio, que es el primer colegio para personas invidentes en Europa. En 1819, Luis Braille, ingresa a este colegio y se convierte en un auténtico devorador de libros, bajo la técnica que había inventado Haüy. 2 años después, en 1821, un militar francés, Carlos Barbier de la Serre, un hombre obsesionado por los códigos cifrados, inventa otro tipo de método para las personas, inventa otro tipo de método. No concretamente para las personas invidentes, sí en cambio para los militares. Me refiero al alfabeto de Barbier. Como les decía, era un militar que había inventado un tipo de lectura de puntos en relieve para que los militares puedan leer las ordenanzas, digamos, de los militares a oscuras. Entonces, Luis Braille integra esos dos métodos de Valentin Haüy, el fundador del primer colegio para invidentes en Europa, y de Barbier, inventando entonces el método de lectoescritura de Braille. Entonces, los códigos elaborados por el pedagogo francés Luis Braille permitió que numerosos invidentes se insertaran en el universo literario y pudieran conocer las grandes hazañas intelectuales de la humanidad. Si antes la inteligencia de las personas visualmente desfavorecidas, o si antes la inteligencia de las personas invidentes se hallaba envuelta en tinieblas, al estar impedidos, al estar imposibilitados de entregarse de primera mano a la lectura de las grandes obras literarias, a partir del invento de Braille, las personas invidentes pueden entregarse apasionadamente a la lectura y así ensanchar considerablemente sus conocimientos, meditar las ideas de los autores sin intermediarios y dotar a su espíritu de mayor sensibilidad. Sin duda, el invento de Braille ha cooperado de manera significativa al mundo. Bueno, para cerrar este conversatorio, don Álvaro, nos gustaría que los estudiantes recibiesen de usted un consejo. ¿Cómo se debería cuidar la lengua española? Perdonen porque estoy aquí un poco en precario, porque estoy en plena expedición, estoy aquí en San Diego que venía a unas charlas y no tengo más que un móvil. Bueno, yo creo que la manera más importante para preservar nuestro patrimonio del alma, que es la lengua, es conocer muy bien de dónde viene, conocer por qué la estamos usando durante tantos siglos, tantas personas, y protegerla, igual que protegemos a nuestra familia, a nuestros antepasados familiares o nacionales, pues tenemos una familia todavía más importante o más grande, que es la familia hispana, que es la familia también romana, en fin, es que todas esas cosas tenemos que conocerlas bien porque va en ello, insisto, nuestra identidad, la fuerza de lo que podemos hacer con los talentos que Dios nos presta. Para eso tenemos que saber la vida que Dios también nos ha prestado, tiene todo un recorrido anterior al actual y eso, si no lo conocemos, pues vamos un poco ciegos, vamos sin rumbo. Y entonces hay que intentar saber quiénes somos para con todos los métodos, toda la fuerza espiritual que significa ese conocimiento, pues ser lo más libres posible y lo más felices también posibles con el gran patrimonio que tenemos la suerte de tener, que es el patrimonio irrepetible de la hispanidad. Nos ha contado usted que está en medio de una gran expedición, un gran desafío. ¿De qué se trata? Bueno, estoy efectivamente embarcado en una expedición marítima muy compleja. Estoy dando la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña en la historia de la navegación. Hablamos de un barquito de 3 metros de eslora, con la misión de celebrar, conmemorar, honrar el 5º centenario de la primera circunnavegación, del que hemos hablado antes, esa gran
vuelta al mundo, la primera vez que se hizo, que fue determinante. Un patrimonio de toda la familia hispana que debemos de conocer, a ese gran Juan Sebastián del Cano, que lo logró, también Fernando de Magallanes, que lo inició, y esos 260 marinos que lo intentaron, aunque solo 18 lo consiguieron. Ya saben que zarparon 5 barcos con 260 personas desde Sevilla el 10 de agosto de 1519 y 3 años después solo 18 supervivientes al mando de Juan Sebastián Elcano logró llegar a Sevilla a bordo de la única nave a flote llamada Victoria. Bueno, pues que el recuerdo de nuestras historias sea la victoria de nuestra identidad. Yo humildemente a bordo de mi pequeña embarcación a la que llamo Numancia, como hemos dicho al principio, estoy dando esta vuelta al mundo. Ahora estoy parado en Panamá, a donde llegué desde Sevilla. Llevo varios meses parado allí. He venido ayer aquí a California, San Diego, a dar varias conferencias sobre este asunto y pasado mañana pues vuelvo otra vez a Panamá para seguir rumbo a Alaska, desde donde tengo que navegar a Kamchatka, Rusia, para continuar a Japón, Corea, China, en fin, todo Filipinas, todo Asia, de vuelta a España. Me quedan unos 3 años de navegación, pero siempre con todos nosotros, con todos nuestros hermanos hispanos, intentando, pues, insisto, promover la verdad, que es la única manera de vivir en libertad. Muchas felicidades, don Álvaro. Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por su iniciativa. Si quieren seguirme en Instagram, es Álvaro de Marichalar, o en mi página web www.primeravueltaalmundo.com. Un abrazo. Rodríguez Bustos, JC. ¿Qué recomendación le podría dar usted a todos los estudiantes que lo están viendo sobre el hábito de la lectura, sobre el cuidado a la lengua española? Bueno, si algo nos enseñó don Miguel de Cervantes Saavedra es la riqueza que emana de una lengua, en el caso nuestro de nuestra lengua, el español. El Quijote es una obra riquísima en palabras. Las palabras, decía Juan Manuel de Prada hace ya unos años, que son como piedras preciosas. Debemos cuidarlas, debemos admirarlas, protegerlas. Es importantísimo el buen uso de nuestro idioma. No podemos empobrecer nuestro idioma, porque si empobrecemos nuestro idioma nos empobrecemos a nosotros mismos. Aprendamos palabras, aprendamos a hablar bien. No usemos ruidos guturales. Si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad es que, como decían los griegos, el hombre es el animal que habla, que usa la palabra. Entonces usemos la palabra y usémosla bien. Nuestro idioma es, considero, uno de los más bellos. No es el único, porque todos los idiomas son bellos y tienen su riqueza. Pero el nuestro es uno de los más bellos y más ricos que hay. ¿Y por qué es uno de los más bellos y más ricos que hay? Porque ha recorrido toda la faz de la Tierra. Esa gesta que fue el descubrimiento, la circunnavegación, porque fue el descubrimiento no solo del continente americano, sino del lago Español, del Océano Pacífico y de gran parte del Asia, por lo menos conectarse y encontrarnos con la China. Eso lo hizo por primera vez España. Y recordemos que los galeones no solamente llevaban seres humanos, sino también llevaban toda la riqueza natural de Europa y de Medio Oriente. El café, la naranja, la caña de azúcar, bueno, tantos frutos deliciosos que degustamos hoy por hoy en nuestra tierra se deben a ese viaje constante de estos galeones. También animales como el perro, como el gato, como el caballo, ¿sí? Que no se encontraban, las ovejas, no se encontraban en estas tierras, y hoy también degustamos y disfrutamos de estos animales, esas criaturas maravillosas. Y a la par venían no solamente guerreros, porque también hay una leyenda negra respecto a los conquistadores que dicen que pasaron a estas tierras lo peor de España, lo cual es una gran mentira. Deberíamos estudiar las leyes de Indias, deberíamos estudiar cómo se ejecutaban las embarcaciones y las tripulaciones y las características de las tripulaciones.
eran personas muy sapientes, atravesó un mar en el siglo XVI. Atravesar el Océano Pacífico en el siglo XVI no lo hacía personas ignorantes, sino por el contrario, personas muy sabias y conocedoras de la naturaleza. Y junto a ellos pasaron también los cronistas, que fueron los que nombraron estas tierras. Recordemos que cuando el hombre nombra, es una parte fundamental de nuestra naturaleza, nombrar para ser. Los cronistas nombraron un mundo que se abría ante sus ojos, totalmente inhóspito y desconocido. Entonces también tenemos esa gran riqueza que son nuestras crónicas de Indias, que las hemos olvidado. ¿Qué decirle a los lectores, a los jóvenes lectores? Lean libros que sean exigentes, que te exijan, que te exijan. La verdadera literatura es exigente, la vida es exigente, nada es gratuito. Lo que es liviano, frágil, frívolo, no tiene valor, pasa. Lo que nos cuesta esfuerzo, como es atravesar un océano en el siglo XVI remando, sin saber hacia dónde se va, eso deja memoria en el tiempo. Y sobre el Quijote, hablamos de Viaje al Parnaso, hablamos de la Galatea como novela pastoril, hablamos del Quijote como una parodia de las novelas de caballería, y su última novela, que son los trabajos de Pérsiles y Sigismunda. Obra también maravillosa, que es una novela bizantina, gigante, llena de episodios, de historias, de grandes sucesos. También les recomiendo mucho que la lean. Tal vez a los nobles lectores les sea más grato empezar por los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, porque es una novela de aventuras, mucho más bella, y es una historia de amor. Es una peregrinación de dos personas que se aman rumbo a Roma. Novela muy bella y tal vez olvidada. Y para la escritura de Cervantes como tal, como escritor Cervantes y la riqueza de su escritura, ¿en qué se centra? En una gran invención, como llamaban en el siglo XVI, a la imaginación. Es prodigiosa la imaginación de don Miguel de Cervantes Saavedra. Queda como testigo el Quijote, sus dos libros y los trabajos de los cuales les hablaba. La imaginación, la descripción, tanto de los personajes como de los paisajes, de los escenarios, de las cosas que aparecen por el camino. Es maravilloso. De hecho, yo les había dicho hace poquito que Cervantes para mí es el gran templo barroco de la literatura universal. Y lo es por una sencilla razón, que los posteriores maestros de la literatura universal le deben a Cervantes también su creación. Dumas, Proust, Balzac, bueno, los rusos, por supuesto, Dostoyevsky, Tolstoy, todos ellos leyeron algún día de su vida el Quijote, y eso los llevó a escribir. Él es el creador de la novela, don Miguel de Cervantes Saavedra, y es el papá de los grandes escritores de la literatura universal. Por eso digo universal, no global, universal. Entonces, eso también lo tengamos en cuenta. Disfrutemos con pasión la lectura. Lo que hagamos, hagámoslo con pasión. Y los frutos serán maravillosos, Porque así como las palabras son piedras preciosas, también las palabras son semillas. Y hay que sembrarlas, regarlas, para que germinen y den frutos. Entonces, no despreciemos nuestra lengua española, cuidémosla. Y una de las formas de cuidarla es leyendo a nuestros grandes escritores. Uno de los grandes, por supuesto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces eso, la gran imaginación, su gran descripción. También la riqueza de episodios. Si ustedes se leen el Quijote o el Pérsiles y Sigismunda, hay episodios en cantidad. Hay novelas dentro de la novela, hay cuentos dentro de la novela, hay tratados dentro de la novela, hay poesía dentro de la novela. Es de una riqueza maravillosa. No sabemos la joya que tenemos y además que la podemos leer en nuestra lengua. No tenemos que traducir el Quijote a nuestra lengua para poderla leer, no. Es una creación de nuestra lengua. Nos reconocemos en cada una de las palabras que contienen el Quijote. Entonces, aprovechemos por ese lado también esa gran maravilla que es hablar español. Una lengua que se habla en todo el universo
cognoscible a la fecha y que nos hermana con personas que podemos encontrar en Asia, personas que podemos encontrar en África, personas que podemos encontrar en Europa, personas que podemos encontrar en este continente, que es el continente de la lengua española. América es el continente de la lengua española. Todo este continente es hispánico, tanto por Portugal como por España. Eso pues podría decirles también respecto a la riqueza de las palabras en nuestra lengua. Alejandro, ahora es su turno. ¿Qué le podemos decir a los estudiantes que dicen, a mí se me dificulta el tema de la lectura? ¿Cómo los motivaría para que adquiriera el hábito de la lectura? Bueno, yo considero que la mejor manera de ensanchar considerablemente nuestros conocimientos y nutrir nuestra casi siempre raquítica inteligencia es entregarnos a la lectura de manera apasionada. No hay duda, las palabras, como decía el doctor Rodríguez Bustos, las palabras en el fondo operan como piedras preciosas que conviene pulir, a cada uno de nosotros nos conviene pulirlas, perfeccionar nuestro discurso, y también operan en cierta medida tanto como reinas y como reyes en el tablero del ajedrez. Hay que cuidarlos y hay que emplear adecuadamente las palabras. No debemos olvidar que las palabras tienen efectos muy, muy importantes. No olvidemos, por ejemplo, o recordemos, por ejemplo, un fragmento del el sofista Gorgias. Es uno de los únicos fragmentos quizás el único fragmento que se conserva de él. Me refiero a Elogio de Helena o En defensa de la palabra. Es un texto bellísimo que habla acerca de las palabras. Bueno, ¿qué podemos decir de la lectura? Cada uno de nosotros debemos estudiar incansablemente, porque así vamos a conocer nuestra historia, vamos a enriquecer nuestro lenguaje y, lo más importante, vamos a formar nuestra inteligencia y enriquecer nuestro espíritu. Ya vamos cerrando este conversatorio y transmisión. Muchísimas gracias a este gran panel que nos acompañó. Gracias por aceptar esta invitación, Alejandro Martorell. Un placer haberlo tenido acá, entre nosotros. Igualmente agradeciendo la participación a Rodríguez Bustos, JC. Un gusto haber contado con su presencia y conocimiento. A don Álvaro Marichalar, también agradecemos su honorable presencia y todo lo que nos ha compartido y le deseamos de todo corazón muchos éxitos en su increíble y admirable desafío, que por cierto nos ha compartido un último mensaje de manera escrita, ya que debió marcharse anticipadamente al tener un compromiso que cumplir, pidiendo que lo leyéramos antes de cerrar esta transmisión, que es el siguiente. Mi enhorabuena a los organizadores y toda mi admiración a las personas que han intervenido, regalándonos a todos sus magníficos conocimientos. Un fuerte abrazo también a los estudiantes y mucha fuerza en su rumbo hacia el conocimiento, la verdad y la libertad. Qué lindas palabras. Muchísimas gracias, don Álvaro. Un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias también, Alejandro Martorell. A ustedes por la invitación. Muy amable. Y muchísimas gracias, Rodríguez Bustos, JC. Pues, oye, muchas gracias a ti por la invitación. Igualmente agradecerle y decirle a los chicos lo último, no es leer libros por leer, hay que leer buenos libros. Les voy a citar unas palabras de un biógrafo de Miguel de Cervantes Saavedra respecto a los buenos libros o los malos libros. Decía, los libros malos corrompen las costumbres, destruyen la república, destruyen la religión, embrutecen los ánimos, afeminan e introducen todo género de males en la sociedad. Hay que leer buenos libros, El Quijote, El Pérsiles, El Sigismunda, El viaje al Parnaso, y se nos olvidaba, las novelas ejemplares, que son las grandes creadoras realmente del género novela, pequeñas novelas, novel rom, maravillosas. Entonces también aprovechen y lean ese tipo de buenos libros que existen. Siempre Cervantes trató de ser ejemplar, de ahí el nombre de novelas ejemplares, y demostrar las virtudes de cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces aprovechemos siempre a leer buenos libros, entre ellos ese maravilloso libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Hasta luego y gracias. Colombia, potencia de la vida.